Bien, semana número 19 es semana de ejercicio, semana de repaso. Así que comenzamos y para esto sí voy a necesitar su apoyo. En cuanto a ver qué tanto recuerdan. Veamos la pregunta uno. Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares, hace uso de mediante un proceso denominado. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta uno? Nadie. A ver, láncense con una alternativa. Será mitocondrias, lisosomas, ribosomas, peroxisomas, polisomas. Veamos. Célula eucariota. Es la célula que tiene núcleo y que tiene distintos tipos de organelas, ¿no? Requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o en una situación de estrés. Eso es cierto, pero hasta ahí no te dice nada. O necesita eliminar proteínas defectuosas. Y no es tan claro. Organelas dañadas, y de eso sí hemos hablado. Las organelas, así como todo, envejece y cuando sucede ello se necesitan eliminarlas. ¿Para qué? Para a partir de los productos se vuelvan a construir nuevas organelas, ¿no? Y así cumplan su función. Parásitos intracelulares, igual, cuando ingresan cosas que pueden dañar nuestras células, estas son eliminadas. ¿Qué organela realiza ese trabajo? Y en este caso, la organela que realiza el trabajo es la lisosoma. La lisosoma se encarga de la digestión celular, ¿cierto? Y la digestión celular, que es comer cosas externas, la llamada heterofagia, o comer cosas internas. En este caso, las organelas dañadas, a eso lo denominamos auto. Asimismo, autofagia. Fagia viene de fago, comer. Por lo tanto, en la uno la respuesta es la C, lisosomas, autofagia. Pasamos a la segunda pregunta. A ver, son estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas y tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio gaseoso. ¿Cuál sería la alternativa? Estomas, cloroplastos, vacuolas, cromoplastos o nectarios. A ver, Ítalo nos dice estomas. ¿Alguien más dice la misma alternativa u otra? Sí, y de hecho la respuesta es estomas, que no hay que confundirlo con estroma, la parte del cloroplasto, ¿no? Acá la palabra clave es transpiración. ¿Qué transpiración? Absorber, absorber gases. Las plantas requieren absorber gases. Absorben el dióxido de carbono para la fotosíntesis, absorben el oxígeno para la respiración celular y asimismo expiran gases, ¿no? Dióxido de carbono y fotosíntesis. ¿A través de qué? A través de algo llamado estomas. Esos estomas se encuentran en el tejido epidérmico. Está formado por dos células oclusivas y tiene un agujero entre esas dos células oclusivas llamada ostiolo. Esos son los estomas. Los cloroplastos, ¿cuál es su función? Fotosíntesis. Vacuolas, absorber agua. Cromoplastos. El cloroplasto es un tipo de cromoplasto que tiene como eh, pigmento a la clorofila. Hay otro tipo de plastos que se llaman cromoplastos que tienen otro tipo de pigmentos que le dan otra coloración.
Y los nectarios son los que se producen el néctar, ¿no? Para la polinización. Entonces, en la 2 la respuesta es la A, estomas. Bien, pasamos a la 3. Veamos, la 3 es un poco más difícil. La sangre es un tejido conectivo, ¿cierto? Líquido que circula por capilares, venas y arterias. Todo esto corresponde a los vasos sanguíneos de todos los vertebrados y está formada por células sanguíneas y plasma. Respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. ¿Cuál creen que sea la alternativa en la pregunta 3? ¿Qué dice la A? La A dice los neutrófilos constituyen 70% del total de células blancas. La B, los monocitos son los precursores de los macrófagos. La C, las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. La D, los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Y la E, los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleo. ¿Cuál es lo incorrecto? Veamos. Cristian nos dice la C. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O está bien la respuesta, la alternativa C? Veamos, nos hablan directamente acerca de la sangre, ¿no? Acerca de las células sanguíneas. ¿Cuál es lo correcto o lo incorrecto? Neutrófilos. Los neutrófilos son un tipo de leucocitos, ¿cierto? Función principal, sistema inmune, formar parte de la inmunidad. De hecho, cuando nosotros sufrimos un ataque por cualquier patógeno, virus, bacteria, los primeros en actuar son los neutrófilos. Es la primera línea de defensa, los primeros que salen a socorrernos. Ahora te dice, es la mayoría, es el 70% del total de los leucocitos. Y sí, es la mayoría. Esto está ok. Los monocitos son otro tipo de leucocitos, los cuales tienen como función dar origen a los macrófagos. Y los macrófagos ya en sí pueden funcionar. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Eliminar, eliminar bacterias, eliminar partículas virales. Son células grandes que las comen y las digieren. Así que es correcto, los macrófagos vienen de los monocitos. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Eso también es correcto, porque las plaquetas en sí no son células, son fragmentos celulares. ¿Por qué se les llama así? Porque la célula original es el megacariocito. ¿Por qué se llamará mega? Porque es gigante. Es una célula grande, la cual pasa por un proceso de fragmentación y salen pedazos de células, ¿no? Fragmentos celulares. ¿Y esos cuáles son? Esas son las plaquetas, cuya función, no se olviden, es la coagulación sanguínea. Así que está bien. Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas y sí, otro tipo de leucocitos. De acá, neutrófilos, monocitos, basófilos, todos son leucocitos. Los basófilos, ¿cuál es su principal función? Su principal función suele darse en las alergias. Cuando uno tiene alergia a cualquier tipo de material, es que la piel se inflama, ¿no? O se torna roja o salen las llamadas ronchas. ¿Eso por qué? Porque los basófilos se dirigen hacia la zona en la que está la exposición a dicho material y empieza a liberar algo que genera esa inflamación o esas ronchas. Ese algo, ¿cómo se llama? Se llama, perdón, se llama histamina. Los basófilos te liberan histamina y la histamina está relacionada con la alergia. La histamina es uno de esos componentes. Así que los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Esto también resulta cierto. Ahora veamos la E.
Los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleos y esto es incorrecto. Los eritrocitos no presentan núcleo en los mamíferos, son células anucleadas. No tienen núcleo. Derivan de células anteriores que sí tuvieron núcleo, ¿no? Pero como eritrocitos como tal no lo tienen. ¿Hay alguna razón detrás de esto? Sí, porque la única función de los eritrocitos es almacenar la hemoglobina que te transporta el oxígeno a lo largo de todo el organismo, ¿no? Te transporta, te lleva la hemoglobina. La única función de los eritrocitos es contener hemoglobina. Ahora, los eritrocitos necesitan energía como toda célula y sí, necesitan energía. ¿Cómo generan energía si no tienen núcleo? De hecho, no tienen organelas tampoco. Lo genera vía glucólisis. Si alguna vez te preguntan cómo tienen los eritrocitos energía es vía glucólisis. Los eritrocitos no hacen fosforilación oxidativa, por ejemplo, porque no hay mitocondria, no hay núcleo. Los eritrocitos, aparte de no tener núcleo, no tienen organelas. O eritrocitos o glóbulos rojos, por si acaso. No tienen organelas, porque su única función es tener hemoglobina. Ahora, ¿por qué te especifica en los mamíferos? Y es que en los mamíferos es donde no tienen núcleo. En lo que son las aves, por ejemplo, los eritrocitos sí tienen núcleo. Y es por eso que te hace esa énfasis en los mamíferos. Obviamente nosotros estamos incluidos acá, ¿no? Nuestros eritrocitos no tienen núcleo tampoco. Así que la incorrecta en la 3 es la respuesta, es la alternativa E. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora veamos en la 4. Las células como tal. Las células necesitan energía para el transporte activo en sus membranas y para el metabolismo anabólico. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células en forma directa o indirecta, respectivamente, a través de los procesos de... ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 4? La A, por ejemplo, te dice glucólisis, coagulación. La B, fotosíntesis, respiración. La C, nutrición, fermentación. La D, respiración, digestión. Y la E, fotólisis, glicólisis. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Veamos en la 4. Nos hablan de cómo obtener energía, cómo las células obtienen energía. Y más allá de lo que sea directa o indirecta, analicemos las alternativas. ¿Cuáles se relacionan con obtener energía? La A, por ejemplo, dice glucólisis. Glucólisis se obtiene energía y sí, lo hace. Con glucólisis se obtiene energía, no se obtiene ATP. Recuerden, energía en biología su sinónimo es ATP. Ahora, ¿con coagulación se obtiene energía? No. La coagulación es un proceso en el cual se evita las hemorragias, se evita la pérdida de sangre. No tiene que ver con obtención de energía. Así que descartamos la A. Fotosíntesis. Se obtiene energía y sí se obtiene energía. En la parte final, no, en la parte intermedia, fotosíntesis, tenemos la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa es donde se obtiene ATP. La fase oscura se va a gastar ese ATP, pero en la luminosa se obtiene dicho ATP. Así que está bien. Respiración celular, obtenemos energía y es un proceso que su función principal es obtención de energía. Claro, acá hay un problema, ¿no? Que nos deben especificar respiración celular, no colocar a secas respiración. Un pequeño error de edición ahí. Acá se hace referencia a respiración celular. Y se obtiene energía, sí, de hecho la función principal de la respiración celular es obtención de ATP, ¿no? Sea oxigénica, que acaba en fosforilación oxidativa, o anoxigénica, que solo sea glucólisis, pero igual en ambos se obtiene energía. Así que está bien. Vamos las otras. Nutrición, obtenemos energía y es un proceso en el cual sí se termina obteniendo energía, ¿no?
No es específico, como decir fotosíntesis o respiración celular, pero al nutrirnos obtenemos energía. Pero en fermentación obtenemos energía y en fermentación, en las reacciones de fermentación no se obtiene ATP. Lo que hacen las bacterias, lo que pueden ser nuestras células musculares, no se obtiene más ATP. Lo que se busca es gastarse el piruvato para que disminuir la acidez. Así que no tiene que ver con obtención de energía. Respiración celular, obtenemos energía en respiración celular. Y en la digestión tenemos energía. La digestión es un proceso en el cual se terminan absorbiendo nutrientes más que obtener energía como tal. Me podrán decir, pero se digiere la glucosa. Y acá entramos a tallar a esto de acá. Forma directa o indirecta. ¿Con directa a qué se refiere? Con directa es que a partir de un recurso ambiental se obtenga ATP, como pasa en la fotosíntesis, ¿no? En la fotosíntesis, ¿cómo las plantas obtienen ATP? Sencillamente a través de la energía del sol, ¿cierto? Energía del sol lo transforman en ATP, está obteniendo energía de manera directa. En cambio, la respiración celular lo hace a través del consumo de glucosa. A eso lo llamamos de manera indirecta. Por eso acá nosotros nos centramos en estos dos, en que la fotosíntesis es obtención de ATP de manera directa y la respiración celular es de manera indirecta. Son tipos de obtención, ¿no? Y aparte de ello es que acá no te están hablando de organismos, como para decir que la digestión obtienes energía. Te están hablando de cosas que pasan en las células, no es en organismos. Por lo tanto, las células obtienen energía de manera directa a través de la fotosíntesis y de manera indirecta a través de la respiración celular. Fotólisis, la fotólisis es un proceso en la fotosíntesis en la cual una molécula de agua la partes en dos y obtienes oxígeno y obtienes hidrógeno. No es para obtener energía. Y la glucólisis hemos dicho que sí. Bien. Así que acá en la 4 la respuesta es la B. Fotosíntesis, una manera de las células para obtener energía directamente y respiración celular para obtener energía indirectamente. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos acá, en la 5. En plantas y animales el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos, gaseosos y la salida de catabolitos. Determina el valor de verdad en las siguientes alternativas en relación al intercambio de gases en los seres vivos. La primera te dice, en las plantas superiores, el CO2 y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas. La siguiente, en las algas los gases difunden del medio acuático a las células. La siguiente, el intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias. Y la última, en la lombriz de tierra el intercambio se realiza a través de su cutícula. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 5? Vemos en la 5. En las plantas superiores el CO2 y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas. Y sí, a través de los estomas terminan ingresando, ¿no? Las plantas no tienen un sistema respiratorio como los animales, así que ¿cómo ingresan los gases? Por simple difusión. Eso es verdadero. En las algas los gases difunden del medio acuático a las células y eso resulta cierto también. Las algas como tal están rodeadas de toda agua. ¿Cómo ingresan entonces los gases? A través del agua. Igual, por simple difusión. Así que esto es verdadero. El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias y las branquias son dos órganos que no son propios de insectos, sino que son propios de organismos como los peces. Usan las branquias para absorber oxígeno del agua. ¿Los insectos tienen branquias? No, los insectos tienen algo llamado tráqueas. Tráqueas o traqueidas también se le dice.
Brácteas. Bien, así lo llamamos a los órganos encargados del sistema respiratorio en los insectos. Así que esto es falso. La lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de su cutícula. Sí, la lombriz de tierra o los anélidos en general son animales que respiran a través de la piel. La cutícula es una capa que rodea la piel de la lombriz de tierra. Por lo tanto, esto es verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. En la 5 la respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. 6. Durante una excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esta zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Hidrobiología, biología forense, paleontología, taxonomía o geología? ¿Cuál creen que sea la respuesta en las 6? A ver, Ricardo nos dice la C, Anderson nos dice la E. Veamos. Excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera. Se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esta zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga de estudiar estos restos? Hidrobiología. La hidrobiología te estudia la vida marina, ¿no? Pero acá ya no estamos hablando de vida marina, son restos en un lugar que ya es terrestre, así que no es. Biología forense, biología forense se centra más en cadáveres, seres humanos específicamente, así que tampoco es. Paleontología, la paleontología te habla de fósiles, pero fósiles no solamente son esqueletos. En este caso, rocas con impresiones pertenecientes a cierto animal acuático, que pueden ser huellas, por ejemplo, también son un tipo de fósil, también son un tipo de restos antiguos, en este caso de hace miles o millones de años. Por lo tanto, esto también es parte del estudio de la paleontología. Y esto, ok. La taxonomía te habla de la clasificación de los seres vivos. Y la geología no es una rama de la biología, ¿no? Quizá por el hecho de decir que se encontraron rocas nos haga pensar esto, pero no se centra acá en solo en rocas, sino en rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal. Y ahí ya se habla de un fósil, ¿no? Y acá ya entra a tallar la paleontología. Así que en la 6 la respuesta es la C. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos existe un grupo con una diversidad de funciones, por lo que se les considera las más versátiles. Estas biomoléculas están compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre. Esta descripción hace referencia a... ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 7?
Será proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, cofactores. Bueno, en las 7, Ricardo nos dice la A, proteínas. Y de hecho la respuesta es proteínas. ¿Qué delata que sea proteínas? Las macromoléculas que forman parte de los seres vivos existe un grupo con una diversidad de funciones, por lo que se les considera las más versátiles. Esto de acá lo delata. Las proteínas, aparte de ser las biomoléculas más abundantes, si la comparamos con ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos, las proteínas son las más abundantes en un organismo, son las que mayor variedad de funciones tienen. Es que recordarán en las funciones, carbohidratos se centraba en almacén y obtención de energía. Lípidos también. Ácidos nucleicos, bueno, ADN, ARN, la herencia, se centraba ahí. En cambio, en las proteínas hay demasiada variedad en cuanto a funciones. Transporte de sustancias como el oxígeno, como los lípidos, hormonas como la insulina, por ejemplo, la defensa del organismo, como los anticuerpos, son demasiadas funciones las que tienen las proteínas y además las que mayor variedad presentan. Está compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre. Bueno, sí, la proteína, lo particular es el azufre, ¿no? En carbohidratos no vamos a encontrar, en ácidos nucleicos tampoco, aunque en lípidos sí se puede encontrar azufre, ¿no? Acá la palabra clave es esto, ¿no? Los más versátiles de todo, inmediatamente proteínas. Bien, en la 7 la respuesta es la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos la 8. La pandemia, debido a la enfermedad por coronavirus COVID-19, tiene como agente patógeno al SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que ataca nuestras vías respiratorias. Este agente patógeno presenta, ¿qué es lo correcto respecto al SARS-CoV-2? Presenta ADN y ARN, presenta retrotranscriptasas, cabeza icosaédrica y cola, simetría helicoidal, el ARN como genoma. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 8? Vamos, Ricardo dice la E y es correcto. La respuesta en la 8 es la E. Ítalo también dice la E. Está bien. Veamos por qué. ADN y ARN. Ningún virus tiene ADN y ARN juntos. Tienen ADN o ARN, solo un ácido nucleico. Con todos los virus es así. Al menos los descubiertos hasta ahora solo tienen un ácido nucleico. Recuerden, los virus de ADN o los virus de ARN, ¿no? Así que el SARS-CoV-2 no es de, obviamente no va a tener ambos. Retrotranscriptasas. ¿Esto quiénes lo tienen? Lo tienen algunos virus. El más conocido de todos y el que no deben olvidar es el VIH. El VIH es un virus que tiene retrotranscriptasas y es algo que te sirve para convertir el ARN a ADN y así se integre el virus a tus células, se integre al ADN de tus células. Por eso es que el VIH no tiene cura hasta ahora, porque se integra en el ADN de tus células. Y no se puede hacer mucho contra ello.
Así que retrotranscriptasa tiene el VIH. ¿El SARS-CoV-2 tiene retrotranscriptasas? No. Por más que el SARS-CoV-2 sea un virus de ARN, y es que esto es cierto, el SARS-CoV-2 es un virus de ARN, pero no tiene retrotranscriptasas. Solo tiene el VIH. Cabeza icosaédrica y cola. Y la forma es icosaédrica, pero no tiene cola. ¿Icosaédrica cuál era? Esa forma media globular, ¿no? Y aparte recordarán sus coronitas, ¿no? Esto de acá. Así es el SARS-CoV-2 más o menos. Esa es la forma icosaédrica, pero no tiene cola. Simetría helicoidal y no. Una cosa es icosaédrico, es esto de acá. Y helicoidal, ¿qué es helicoidal? Helicoidal es que tiene forma cilíndrica, ¿no? Más o menos así. Tiene forma cilíndrica. Y no, el coronavirus no tiene forma cilíndrica. Acá icosaédrica sí, pero no tiene cola. Por lo tanto, en la 8 la respuesta es la E. Ese virus, el SARS-CoV-2, es un virus de ARN o tiene el ARN como genoma. Esto no vayan a olvidarse. Bien, la 8 la respuesta es la E. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos en la 9. Cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia la producción de más virus y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta como signos y síntomas en el infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. Dicho evento se denomina, ¿cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 9? A ver, Ítalo dice la B, lisis. ¿Habrá alguna otra respuesta? Y de hecho sí, la respuesta es la B, lisis. ¿Cuándo acaba? Es un ciclo, ¿no? Lo que es la replicación viral. ¿Cuándo acaba la replicación viral o ese ciclo, ¿no? Cuando la célula explota y las partículas virales salen para ir a infectar a otras células. ¿Cómo se llama eso? Cuando la célula es destruida, cuando la fábrica de partículas virales es destruida, a eso se le llama lisis. Hay otra también liberación por gemación, pero en este caso gemación no encontramos, ¿no? Que es en el cual la célula exporta a los virus sin ser destruida. Acá no hay, así que el final es la lisis, la destrucción de la célula. ¿Cómo comenzaba la infección viral? Y lo primero que ocurre es la adhesión. El virus se pega a la célula responsable, a la célula que va a ser infectada. Luego de eso, ¿qué ocurre? Que el virus va a integrarse, va a pasar el ADN o ARN del virus a lo que es la célula. Para luego de eso, para luego de integrarse, se construyan partículas. Y es que la célula ahora es controlada por el ADN del virus, ADN o ARN del virus. Es así que esa célula va a construir proteínas, proteínas propias del virus, y esas proteínas van a ensamblarse. ¿Para qué? Para construir partículas virales. Y de esa manera se va a dar la lisis, en el cual la célula se destruye y varias partículas virales salen para infectar a varias células a su vez. ¿Qué es la transducción? La transducción es el ingreso de un virus a cualquier célula. Es un nombre general, ¿no? Cuando el virus infecta cualquier célula, a eso se le llama transducción. No solo puede ser célula humana, puede ser una bacteria, puede ser célula de planta, animal, cualquiera, y a eso lo llamamos transducción.
cuando tiene que ver un virus. ¿Se acordarán en la parte de transferencia genética horizontal? Cuando las bacterias ceden ADN a otra bacteria, es a partir de la conjugación, ¿no? Y bueno, transducción es cuando hay un virus de por medio, cuando un virus cede ADN a otra célula. Bien, en la 9, la respuesta es lisis. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos en la 10. El citoesqueleto es una red proteica conformada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviéndola dinámica de acuerdo a la polimerización y despolimerización de sus componentes. Del siguiente listado determina el evento que no implica al citoesqueleto. ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 10? ¿Qué evento no implica al citoesqueleto? Diapedesis, clivaje celular, movimiento ameboideo, glucólisis, formación del uso mitótico. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 10? A ver, en la 10 Ricardo dice la D, glucólisis. ¿Habrá otra respuesta? La respuesta es la D, glucólisis, incluso por descarte, ¿no? Si no supiéramos qué es lo de que trata lo demás, glucólisis sería el mecanismo en el cual no tiene que ver el citoesqueleto, porque nunca lo mencionamos. La glucólisis es el movimiento de moléculas. ¿Con qué tiene que ver con el citoesqueleto? Veamos las otras alternativas. Diapedesis. Diapedesis es un tipo de movimiento celular en el cual la célula empieza a moverse a través de la membrana y es como algo empieza a caminar a través de los vasos sanguíneos, perdón. Y es que, por ejemplo, cuando hay un proceso de inflamación, lo que hacen nuestras células glóbulos blancos en ese caso, ellos se dirigen hacia allá, pero ¿cómo lo hacen? No es que naden a través de la sangre, sino que ellos empiezan a mover a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Es como si rodaran a través de los vasos sanguíneos, dirigiéndose a la zona de inflamación. Y ahí llegan varios glóbulos blancos hacia esa zona. A eso le llamamos diapedesis, es un tipo de movimiento celular. ¿Qué realizan los glóbulos blancos? Formación del uso mitótico o uso cromático, y eso está a cargo de los microtúbulos. Recordarán los centriolos, microtúbulos para el movimiento de cromosomas, y bueno, los microtúbulos son parte del citoesqueleto. Por lo tanto, acá tiene que ver citoesqueleto también. Clivaje celular es cuando la célula se parte en dos, es decir, posmitosis, ¿no? O en la etapa final de la mitosis, cuando una célula ya está grande, entonces esta se va a partir en dos, y para eso el citoesqueleto tiene que cambiar, moverse, para que la célula cambie de forma, porque ahora se va a dividir en dos y ahí participa el citoesqueleto. El movimiento ameboideo, otro tipo de movimiento celular. Si hablamos de un movimiento celular o movimiento de organelas o cambio de forma de la célula, siempre va a tener que ver el citoesqueleto. En cuanto a la glucólisis, no tiene nada que ver con ello. Así que en la 10 la respuesta es la D, glucólisis. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, se identifica un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas de alimento y realiza la ingestión en el interior de las células. Marque la alternativa que menciona el organismo del cual se escribe.
¿Cuál es la respuesta en la 11? Animal acuático, múltiples poros, ingresan partículas de alimento y realiza la digestión en el interior de las células. ¿Será planaria, medusa, lombriz de tierra, esponja o un molusco? Ricardo dice esponja y está bien, es esponja. ¿Por qué? Animal acuático, bueno, acá todos son acuáticos excepto la lombriz de tierra, ¿no? De por sí descartada. Múltiples poros a lo largo del cuerpo y sabemos que la esponja lo tiene. El resto, supongamos que no nos acordamos. Ingresan partículas de alimento y realiza la digestión en el interior de las células. Digestión que se llama intracelular. ¿Los moluscos tienen digestión intracelular? No. Los únicos que tenían, ¿quiénes eran? Los nidarios y los poríferos, pero los nidarios tenían digestión intra y extracelular, porque primero degradaban las células en la cavidad gastrovascular, ¿no? Quienes tienen netamente digestión intracelular, ¿quiénes son? Las esponjas. Aparte que los nidarios no tienen poros, ¿no? Los que se caracterizan por la presencia de poros son las esponjas. Por eso se les conoce como filum porífera. Porífera por los poros, precisamente. Así que en la 11 está bien. La respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos en la 12. Una mutación génica autosómica dominante provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso correctamente, lo que resulta en enanismo, acondroplasia. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendrá 25% de hijos sanos? Acá quizá nos tome algo de tiempo. Veamos. O quizá no. Que en realidad la pregunta es sencilla. Tenemos dos alelos. Mutación génica autosómica dominante. Dominante. ¿Qué es lo dominante? Provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso correctamente, lo que se resulta en enanismo, acondroplasia. Lo dominante es que se tenga el alelo dominante, en este caso es el alelo de la acondroplasia. Bien, mientras que el otro, el alelo recesivo, es el alelo normal. Ahora, ¿qué te dice? ¿Cuál tendrá 25% de hijos sanos? Acá directamente analicemos las alternativas. Veamos acá. Acá estos son recesivos, ¿no? Si hay cruce entre dos personas que son netamente recesivas, todos los hijos que van a poder salir van a ser recesivos, es decir, van a ser normales. Así que con esto no se va a cumplir 25% de hijos sanos. Acá hay 100% de hijos sanos. Veamos esto acá, otro par homocigotos pero dominantes. Igual, acá si tienen hijos, todos van a ser dominantes, es decir, todos van a tener acondroplasia. 100%, 0% de hijos sanos, no se va a cumplir. Acá, ¿qué vamos a tener? Si nos damos cuenta, todos van a ser homocigoto o heterocigoto dominante, es decir, todos sus hijos van a tener acondroplasia. En cambio, acá igual, acá todos van a tener acondroplasia si realizamos el cruce. En cambio, acá nosotros que tenemos, al cruzar dos heterocigotos, tenemos el clásico, esto de acá, ¿no? Y acá que tenemos, tenemos que 3 de 4 van a tener acondroplasia, es decir, que es el 75%, y uno de 4 va a ser un hijo sano, es decir, el 25%. Por lo tanto, según lo que nos menciona acá, el único cruce posible para que se cumpla ello es al cruzar dos heterocigotos, así que la respuesta es la alternativa B. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Los trabajos de Gregor Mendel sobre Pisum sativum, arveja, permitieron entender los mecanismos de la herencia. En su segunda ley, ley de la segregación independiente, a partir de un cruce de híbridos se obtiene una F2, cuya proporción fenotípica es, acá es la pregunta es similar.
claro, ya no es un alelo, son dos alelos, dos pares de alelos. Veamos, cruce de híbrido. ¿Qué es un cruce de dihíbrido? Y es que en la segunda ley te explica, ¿no? Que los progenitores son de este tipo, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, estos suelen ser los progenitores. Y de acá se va a obtener un F1. Acá todos los hijos van a ser iguales y van a ser heterocigotos, o sea, heterocigoto doble llamado también dihíbrido. Esto es heterocigoto doble o dihíbrido. Eso obtenemos en la F1. Y ahora te pregunta, en la F2, cuya proporción fenotípica, ¿cuál es la proporción fenotípica en la F2? Y acá nosotros, ¿qué vamos a tener? Tenemos, acá al combinarlo vamos a tener 16 resultados, ¿no? Vamos a tener nuestra propia tabla. Pero para no hacernos problema, recordad, ustedes pueden practicar de todas maneras esto. Hay una proporción conocida acá, que es la 9-3-3-1. ¿La 9 en qué sentido? Porque esto va a tener esto de acá. Es decir, al realizar nosotros los cruces, vamos a tener esto. ¿Y estos guiones qué son? Que pueden ser A mayúscula o A minúscula, B mayúscula o B minúscula. En este caso no importa porque está el alelo dominante, o sea, sí o sí va a ser dominante. Y de estos tipos, ¿cuánto vamos a encontrar? Vamos a encontrar 9. Los podemos comprobar en nuestra tabla de 16 resultados. Acá no coloco los 16 porque iríamos a demorar mucho. Lo siguiente es esto de acá. ¿Por qué pongo esto? Doble A, porque sí o sí tiene que ser, sí o sí va a ser recesivo. Sí o sí el fenotipo de es recesivo y para que sea recesivo tiene que haber doble recesivo, ¿no? De estos va a haber tres. Ahora, lo otro que vamos a encontrar es lo siguiente. Dominante para A puede ser mayúsculo, heterocigoto u homocigoto, pero recesivo para B. Y de esto vamos a encontrar tres. Y luego, ¿qué tenemos? Esto de acá, doble recesivo. ¿Y de esos cuánto va a haber? De eso va a haber uno. Y así sumamos nuestros 16 resultados, ¿no? ¿Es necesario memorizar esto en caso nos venga una pregunta así? No, no es necesario. Tenerlo en cuenta quizá, pero si no lo recordamos, bueno, no nos quedaría otra de hacer nuestro cuadro, ¿no? De 4 por 4 para ver cuáles son las proporciones. En este caso ya no lo hago para no gastar mucho tiempo. En la 13 la respuesta es la C. Esta es la proporción fenotípica para una F2 producto de un cruce dihíbrido. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos en la 14, que es más sencilla. El cariotipo humano presenta 23 pares de cromosomas de una célula diploide, ordenados según su forma y tamaño. Se resume con una fórmula cromosómica que en un varón normal es 46 XY. 46 igual al total de cromosomas y XY representa los cromosomas sexuales. ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 14? A ver, en la 14. Cristian nos dice la C y Ricardo nos dice la C. Y sí, la respuesta es la C, precisamente porque es trisomía del cromosoma 21. Al síndrome de Down le llaman trisomía del cromosoma 21. Trisomía porque los cromosomas los ordenamos en pares, ¿no? Pero en una persona con síndrome de Down, en uno de esos pares encontramos tres cromosomas.
3 cromosomas del tipo 21. Una persona que no tiene ese síndrome solo tiene 2 cromosomas del tipo 21. Es por eso que va a tener 47. Ahora, te dice mujer. Por lo tanto, acá mismo te lo señala. XY, varones, XX es para mujeres. Ahora, vemos acá la B y la C, hasta ahí normal, pero tenemos que recordar también que el síndrome de Down hace referencia a qué cromosoma, al de tipo 21. Por eso tenemos que ponerle más 21. Si hubiera un cromosoma de menos 45, por ejemplo, para un tipo de síndrome, entonces tendríamos que ponerle menos el tipo de cromosoma que falta. Acá le ponemos más el tipo de cromosoma que hay adicional. Por lo tanto, en la 14 la respuesta es la C. Veamos las siguientes alternativas. 46. 46, XX más 21 está mal porque una persona con síndrome de Down no tiene 46, tiene 47. De hecho, no es posible este cariotipo porque hay un cromosoma de más, pero acá te pone 46. B, 47XX, esto te señala 47 cromosomas una mujer, pero no te dice qué cromosoma es de más. Puede ser cromosoma 1, el 20, el 7, etcétera, y eso no es síndrome de Down. 47XXY, esto es un síndrome que sí existe, es el síndrome de Klinefelter. Hay 47 cromosomas. ¿Cuál es el cromosoma de más? Hay un cromosoma X de más, ¿no? Este es un varón, pero con un cromosoma X de más. Y 45X0 también es un síndrome que existe, es el síndrome de Turner, a una mujer que le falta un cromosoma X. Por lo tanto, en la 14 la respuesta es la C. Muy bien, pasamos a la 15. Veamos. Esto es un poco ya más de inferencia. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en el ámbito médico, biológico y ambiental. Uno de estos principios, son 4, señala que no se pueden buscar hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual se denomina principio de... ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 15? ¿A qué hace referencia? Beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia o empatía. ¿Existe la tetrasomía? Nos dice Ricardo. Sí existe, pero en abortos espontáneos no llega a nacer. Por ahí hay abortos espontáneos en las que se observa, si se puede, si se hace un cariotipo, se observan 2 cromosomas de más. Así que de existir, existe. A ver, en la última nos dice Carlos, nos menciona la E. Empatía. Bueno, veamos entonces la pregunta 15. La bioética tiene 4 tipos de principios. ¿Cuáles son? Beneficencia, autonomía, no maleficencia y justicia. Esos son los 4 principios. Empatía no es uno de los principios de la bioética. Justicia, ¿de qué trata? De darle de cada uno lo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una enfermedad, no sé, terminal o centrarse en ello, ¿no? La justicia también es en el evaluar también las condiciones de cada tipo de enfermedad. Supongamos, ¿no? Pongamos el caso del coronavirus. El hecho de que se haya enfocado todo en que se, en lo máximo posible, ya tanto en tiempo como en costo, a hallar, más que hallar, a diseñar una vacuna frente al COVID-19 es por el hecho de justicia, porque había un gran número de personas perjudicadas. Es por eso que se centra en los esfuerzos en desarrollar una vacuna. Ese es un ejemplo de justicia, ¿no? En buscar más o menos lo más justo para cada persona. Claro, eso es en lo teórico al menos. No maleficencia es en evitar hacer daño. Por ahí se puede hacer daño, sobre todo cuando se hacen experimento con animales, ¿no? Pero tratar de hacer el daño mínimo posible.
Esa es la no maleficencia. Autonomía es darle la libertad a cada uno de poder elegir. Por ejemplo, el hecho de que te puedan vacunar no es obligatorio la vacuna, de hecho, ¿no? Te dan algo llamado consentimiento informado que tú tienes que firmar para saber si estás de acuerdo o no. Si no lo haces, no pueden obligarte a vacunarte, al menos no directamente. Ese es un ejemplo de autonomía. Y beneficencia es buscar el bien común, es buscar hacer el bien, sin importar qué. Señala que no se puede buscar hacer el bien a costa de hacer un daño, ¿no? Esto es lo contrario, más bien. Buscar hacer el bien a costa de hacer un daño y no. La beneficencia es buscar hacer el bien por sí mismo, sin buscar daño, sin tener en cuenta hacer daño. Por ejemplo, te pueden decir, busco una cura para una enfermedad, pero a cambio de ello estoy experimentando con personas. Y ahí se está violando el principio de beneficencia. Sí, busca un bien, pero a cambio de perjudicar a otros. ¿Ok? Así que eso es lo que se centra este ejemplo de acá. Acá hace referencia al principio de beneficencia. En la 15 la respuesta es la A. Vamos a la siguiente pregunta. Veamos. En la 16, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos que se basa en la hipótesis del uso y desuso de sus partes y que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas fue propuesta por... ¿Cuál es la respuesta en la 16? Charles Darwin, Hugo de Bryce, Theodosius Dobzhansky, Jean-Baptiste de Monnet, Antonio Raimondi. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Veamos. Teoría de herencia de los caracteres adquiridos. Se basa en la hipótesis del uso y desuso. Esto lo hemos mencionado bien en la parte de evolución, ¿no? Había dos evolucionistas primordiales. ¿Cuál era el primero de todos? Era un señor llamado Lamarck. Y luego estaba Darwin con su selección natural. Claro que Lamarck no era su nombre principal, era su nombre de pila, por decirlo así. Su nombre original era uno menos conocido, que es Jean-Baptiste de Monnet. Ese es su nombre principal, aunque se lo menciona en la primera clase de biología, ¿no? Cuando hablamos de el uso de la palabra biología, aparte de dar a conocer o dar origen a la primera teoría de la evolución, ya que pudo haber sido descartada, pero fue la primera teoría de la evolución. Estuvo a cargo de Lamarck. Aparte de ello, él dio el nombre, ¿no? A la ciencia, la biología, en este caso. Así que Lamarck, su nombre original era Jean-Baptiste de Monnet. En la 16 la respuesta es la D. Charles Darwin, selección natural, el más importante en lo que es evolución. Hugo de Bryce, él te habla de mutaciones. Esto fue post-Darwin, ya post-Mendel también. Theodosius Dostoevsky, él te habla de neodarwinismo. Es uno de los exponentes del neodarwinismo, ¿no? Esa corriente de la evolución que asocia tanto selección natural, darwinismo, y le agrega genética. Charles Darwin no tenía idea de lo que era genética porque Mendel aún no había desarrollado sus experimentos. Dotsansky fusionó esos dos campos y Antonio Raimondi, que en este caso en la evolución no tiene nada que ver, no está relacionado con esto, sino con otras cosas. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos en la 17. Los insectos tienen el sistema digestivo muy variado, dependiendo del tipo de alimentación. En general, este sistema tiene una parte anterior, una media y una posterior. Marque la función que caracteriza la parte media. Y este es un poco más rebuscado porque te pregunta acerca de la digestión de los insectos. Y el sistema digestivo o tubo digestivo de los insectos se divide en tres partes. Anterior,
que es la parte cercana a la cabeza, media y la posterior. En la anterior, ¿qué ocurre? En la anterior hay la trituración, trituración de los alimentos, ¿no? El alimento ingresa a los insectos y estos empiezan a triturarlo, la llamada digestión mecánica. Luego de ello llega la parte media, que es lo que te preguntan. ¿Y la parte media qué va a ocurrir? El alimento se empieza a digerir totalmente, ya que en la parte media está el estómago como tal. Y aparte de ello es que los que ya se tiene listo se empieza a absorber. Se empieza a absorber a través de los intestinos que se encuentran en la parte media. Por ende, acá, ¿a qué se refiere? Se refiere a la digestión y la absorción. En la parte media ocurre ello. ¿Y qué pasa en la parte posterior? Y bueno, cuando ya han sido absorbidos los nutrientes, en la parte posterior que queda excretarlo, eliminación de desechos, producción de heces, todo eso pasa en la parte posterior. Bien. En la 17 entonces es la A, digestión y absorción pasa en la parte media de los insectos. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos acá en la 18. Durante la formación de la orina se distinguen la filtración, la reabsorción y la secreción. Al respecto, señale el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase en la que está implicada. Y acá nosotros estamos hablando del sistema excretor o sistema urinario. Y bueno, el sistema excretor o el sistema urinario es el órgano principal, ¿cuál es? El riñón. Y el riñón está compuesto por miles de estructuras llamadas nefrones. En ese nefrón, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el glomérulo de Malpighi, el tubo contorneado proximal, distal, tubo colector, el asa de Henle, etcétera. Y esas son estructuras que se encargan de qué? De filtrar la sangre. Y es que toda la sangre va a pasar por los nefrones. ¿Para qué? Para que los excesos de sales, los excesos de agua, sean almacenados en esos nefrones y luego al final se lo almacenen en la orina, en la vejiga, perdón, a manera de orina. Esa es la función del sistema excretor, generación de orina para eliminar los excesos, excesos de sal, exceso de agua. Y bien, acá nos indica qué es lo correcto acerca de ello. Glomérulo de Malpighi. Acá lo que deben que recordar, esto glomérulo de Malpighi lo encontramos en el nefrón. ¿Y de qué se encarga? Se encarga de la filtración. ¿Qué es filtración? Toda la sangre va a pasar a través del glomérulo de Malpighi. ¿Es solo una estructura? No, hay miles de nefrones, así que hay miles de glomérulos de Malpighi, los cuales pasan, la sangre pasa a través de ellos para que recorra ¿qué cosa? Para que recorra un sistema de tuberías llamado tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y asa de Henle, a través del cual la sangre o la parte líquida de la sangre pasa por esas tuberías. ¿Y simplemente va a pasar y ya? No, sino que lo que ocurre es que al pasar, todo lo que sí sirve, todo lo que no debemos botar, debe ser reabsorbido. ¿Reabsorbido a qué? Reabsorbido y regresado a la sangre, para que así no lo eliminemos a través de la orina. Y es que como toda la sangre va a pasar al glomérulo de Malpighi, las cosas que sí nos sirven, como pueden ser proteínas, por ejemplo, tienen que ser reabsorbidas como tal, regresadas a la sangre. Y eso pasa en los túbulos contorneados, ¿no? Así sé que secreción de ácido úrico, eso no sucede. Y filtración tubular tampoco. Acá hablamos de reabsorción en los tubos contorneados. Mientras que en el tubo colector se encarga de qué cosa? De que todo lo que no nos sirve lo lleva a la vejiga. El tubo tubo colector, perdón, se encarga de depositar la orina en la vejiga. De eso se encarga el tubo colector. ¿El glomérulo de Malpighi de qué se encarga? ¿Secreción de sales? No, se encarga de la filtración glomerular o te pueden hablar también de la filtración de la sangre. Esa es su función. Por lo tanto, en la 18 la respuesta es la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, la 19. Otra pregunta un tanto complicada, porque hay que recordar las características del vaso sanguíneo como venas y arterias.
Veamos. Primero lo más sencillo, lo que sí deberíamos saber sí o sí. Devuelven la sangre a los órganos. ¿Quiénes devuelven la sangre a los órganos? Las venas. De las arterias sale la sangre del corazón. Es decir, del corazón sale sangre hacia los pulmones o hacia los órganos. ¿A través de qué vasos sanguíneos? A través de las arterias. Y cuando llegan o regresan al corazón, ¿lo hacen a través de qué? Lo hacen a través de las venas. Por lo tanto, devuelven la sangre de los órganos al corazón, son las venas. Siguiente, poseen válvulas. Y las válvulas, y es que, por ejemplo, tenemos acá, no sé, un órgano y luego acá tenemos el corazón, ¿no? Y la vena tiene que llegar de ese órgano al corazón. Y avanza la sangre, avanza un poco y acá hay una válvula y esa válvula debe cerrarse. ¿Para qué? Para que la sangre no vuelva a regresar a dicho órgano. Y luego la sangre avanza, avanza un poco y se concentra acá ahora y acá hay una válvula y esa válvula debe cerrarse para que así la sangre siga avanzando poco a poco y no regrese hasta llegar al corazón. En síntesis, las venas presentan válvulas que son, el mismo vaso sanguíneo son como puertas que se abren para que ingrese la sangre y se cierra cuando ya ingresó para que así no regrese. Eso es propio de las venas, el hecho de poseer válvulas. ¿Las arterias poseen válvulas? No, las arterias no poseen válvulas. Ahora, acá viene lo más difícil de recordar. Sus paredes vasculares son delgadas y entre venas y arterias, los que tienen las paredes vasculares o la pared en sí más delgada terminan siendo las venas. Mientras que las paredes son anchas, obviamente lo contrario, las arterias. Por lo tanto, en la 19 la respuesta es la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, otra pregunta un tanto complicada. Dora presenta un problema de crecimiento durante la adolescencia. Luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormona somatotropa. Somatotropina es la hormona del crecimiento, por lo que el problema podría presentarse a nivel D, y es que tiene problemas de crecimiento, pero le han detectado que presenta niveles normales de somatotropina, o sea, si hay hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no crece? Y se debe a otra razón más. Veamos cuál es según las alternativas. Los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, y uno podría confundirse, ¿no? Decir crecimiento, entonces tienen que ver las células óseas, ya que la somatotropina regula las células óseas seguramente para que el organismo crezca, pero no es así. La regulación de la somatotropina no es a través de las células óseas. Receptores intracelulares de la hormona. Y la somatotropina es una proteína, es una hormona del tipo de proteína. Y las proteínas no tienen receptores intracelulares, sino que tienen receptores en la membrana. Por lo tanto, esto es incorrecto. Los genes relacionados al catabolismo lipídico. Y lo mismo, la somatotropina es una proteína, así que nada que ver con lípidos. La producción de somatomedinas óseas. Las somatomedinas, lo que hace la somatotropina para que la persona crezca, en este caso para que el organismo crezca, es que se produzcan. ¿Se produzca qué cosa? Se produzcan somatomedinas. O sea, a partir de esto es como cuando la persona crece, a partir de somatomedinas. ¿Pero quién lo produce? Lo produce las células óseas. No lo producen las células óseas. Quienes las producen son los miocitos y los hepatocitos. Y es que los miocitos, porque son parte del crecimiento, y los hepatocitos, para que a través de las somatomedinas, ahí recién se generen las células óseas o tengan un impacto en las células óseas. Es decir, hepatocitos producen somatomedinas. ¿Para qué? ¿Qué hacen las somatomedinas? Las somatomedinas aumentan la proliferación de células óseas para que así el organismo pueda crecer. Por lo tanto, en la 20 la respuesta es la E.
ya que la somatotropina actúa a nivel de miocitos y hepatocitos. Y como hemos dicho, cuando una hormona falla, pueden ser por dos cosas, porque no se produce la hormona o porque las células a quienes le da órdenes, en este caso miocitos y hepatocitos, no la están reconociendo. Los receptores no están funcionando. Miocitos, por si acaso, células musculares y hepatocitos, hepatocélulas del hígado. Bien, así que en la 20 la respuesta es la E. Pasamos a la siguiente la siguiente pregunta. Veamos, ya este es un poco más sencillo. Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar. Mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plantas. El especialista a cargo sospecha que se daba un problema hormonal de las semillas y atribuye este fenómeno a la falta de... ¿Cuál creen que sea la respuesta en la pregunta 21? Giberelinas, auxinas, citocininas, etileno o ácido abscísico. A ver, nos dice, tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hasta el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar, mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plántulas. El especialista a cargo sospecha que se debe a un problema hormonal de la semilla y atribuye este fenómeno a la falta de... ¿Cuál es el problema acá? Que las plantas no germinan. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la hormona que se centra en la germinación de las plantas? Y en este caso la hormona que se centra en ello son las giberelinas. Las giberelinas se centran en la germinación, giberelinas germinación de las plantas. Si bien tiene otras funciones, la principal es la germinación. Las auxinas tienen que ver con el crecimiento, citocininas con la mitosis o división celular, etileno con la maduración de los frutos y ácido abscísico con la caída de los frutos, caída de las hojas. ¿Ok? En la 21 la respuesta es la A. Giberelinas, germinación. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, una persona comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de la visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción eréctil, exceso de sudoración, glucosa elevada y dolor articular. El médico le comentó que sus análisis arrojaran problema hormonal en... ¿Cuál creen que sea la respuesta en la 22? Cuerpo pineal, páncreas, hipófisis, timo, tiroides. Veamos, dolores de cabeza, pérdida de la visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, son demasiados síntomas para ser el problema de una sola hormona. Por ejemplo, la glucosa elevada está a cargo ¿de cuál? Está a cargo de la insulina, ¿no? Que es producida por el páncreas. El dolor articular está a cargo, por ejemplo, de las glándulas que tienen que ver con la absorción de calcio, como podría ser la paratiroides que produce paratormona o la tiroides que te produce calcitonina, exceso de sudoración, glándulas sudoríparas, disfunción sexual, puede ser testículos si se está hablando de un varón o lo que puedes si está hablando de una mujer, pueden ser los ovarios, otras glándulas. O sea, hay muchas glándulas implicadas. Y si hay muchas glándulas implicadas, el problema puede ser
por la glándula principal. Y la glándula principal, la que se encarga de regular todo el sistema endocrino, la llamada glándula maestra, ¿cuál era? Era la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria también. Lo más probable es que esta glándula esté fallando y como ésta se encarga de regular a otras glándulas, es por ello el exceso de síntomas que se tienen, exceso y variedad, ¿no? Así que en la 22 la respuesta es la E, hipófisis. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, en relación con el sistema nervioso invertebrados, ¿cuál de estos presenta una información conformación de tres pares especializados y algo más complejo? Veamos. Actinias y anémonas de mar. ¿A qué filum pertenece? Esta pertenecen a los filum de los nidarios. ¿Y los nidarios tienen sistema nervioso? Sí, pero sistema nervioso del tipo reticular. Es una red de células. No hay tres pares especializados. En cuanto a los anélidos, a los moluscos y a los artrópodos, estos presentan un sistema nervioso del tipo ganglionar. Es decir, la presencia de pequeños corpúsculos llamados ganglios. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? En que los anélidos, por ejemplo, solo presentan un par, o más que un par, mejor, muchos pares de ganglios. Los anélidos son animales que están divididos en múltiples segmentos. En cada segmento hay un par de ganglios. Y con los artrópodos lo mismo. Está dividido en segmentos y por cada segmento hay muchos pares de ganglios. Pero lo particular de los bivalvos o de los caracoles es que estos solamente tienen tres pares de ganglios. Bien, los tres pares de ganglios especializados corresponden a los bivalvos. ¿Por qué te ponen moluscos bivalvos y no sencillamente moluscos? Bueno, por ejemplo, los cefalópodos no tienen pares de ganglios, no suelen ser la excepción a todo. En cambio, el resto de moluscos sí cuenta con tres pares de ganglios. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, otra pregunta que parece complicada. Después de un accidente, una mujer comienza con pérdida de reflejos, disminución de la secreción salival, pérdida de equilibrio, pérdida de audición, alteración de la presión sanguínea. Estas son consecuencias de daños respectivamente en... Y parece muy difícil, pero vayamos a lo que nos suena más, ¿no? Lo que nos parece más conocido. Pérdida de equilibrio. Pérdida de reflejos es uno. Disminución de la secreción salival es 2. Pérdida de equilibrio, el tercer síntoma. ¿A qué órgano hace referencia? Ya que en las alternativas vemos puros órganos del sistema nervioso. Y recordaremos que es el cerebelo. Así que buscamos pérdida de equilibrio. ¿Cuál es el tercer órgano en dicha alternativa que sale cerebelo? En la primera, por ejemplo, acá te sale el hipotálamo. Hipotálamo no tiene que ver con pérdida de equilibrio, así que esta no es. Acá te sale cerebelo también, así que puede ser. Acá te sale tálamo, no es. Acá te sale hipotálamo, tampoco es, no. No es esto, no es esto. Así que nos quedamos entre estas dos, entre la A y la B, solo sabiendo que la pérdida de equilibrio tiene que ver con el cerebelo. Veamos, pérdida de reflejos. Y reflejos, ustedes recordarán al llamado acto reflejo, el llamado arco reflejo, ¿no? Que termina explicándolo. Eran dos neuronas que derivaban de un receptor, neurona motora, neurona sensitiva, pero ¿dónde se encontraban esas neuronas? No se encontraban en el cerebro, ¿no? No era necesario que las neuronas en un acto reflejo lleguen al cerebro, sino que se encontraban y conectaban en la médula espinal. Recordarán bien, es ahí donde hacen sinapsis ambas neuronas. Así que la pérdida de reflejos tiene que ver con la médula espinal. Y nos quedamos con la alternativa C, ¿no? Disminución de la secreción salival, bulbo raquídeo. Tos, estornudo, secreción salival, vómito tiene que ver con bulbo raquídeo. Ese tipo de acciones que no podemos controlar.
El tálamo era la unidad o el centro de relevo de todos los sentidos, excepto el olfato. Es decir, cuando recibimos una señal de la vista o el oído, antes de dirigirse al cerebro, va primero al tálamo. En este caso te hace pérdida de audición. ¿Con qué podría ver? Podría tener que ver con el tálamo, ¿no? Si el tálamo funciona mal, entonces podemos oír, pero llega de manera equivocada al cerebro, así que la audición no va a ser la correcta. Y al final, la alteración de la presión sanguínea. Y el hipotálamo, que sale precisamente en esta alternativa, es el que tiene que ver con la homeostasis. El control de la presión sanguínea es un tipo de homeostasis también. Así que en la 24 la respuesta es la C. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a la 25. Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en ciclo celular. Se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. El crecimiento y la división celular. La división celular corresponde a qué? Corresponde a algo llamado mitosis, ¿no? Y el crecimiento corresponde a qué? El crecimiento se da en algo llamado interfase. No obstante, ¿a quién se referirá? En la mitosis no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque esta ocurre ¿dónde? Y es que en la mitosis la célula solo se centra en dividirse, ¿no? En dividir equitativamente el ADN. ¿Por qué no ocurre mayor actividad? Porque la síntesis de proteínas, el crecimiento de la célula y todos los preparativos se dio en la primera fase. Y la primera fase, ¿cómo se llama? Se llama interfase. Ahí es donde se da la mayor cantidad de actividad metabólica. Por lo tanto, en la 25 la respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos en la 26. En los parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera leñosa, con hojas pequeñas como escamas y hojas carpelares dispuestas en conos donde se encuentran las semillas. Por su forma son conocidas como arbolitos de Navidad. Estos árboles son pertenecientes a la división de, ¿cuál creen que sea la alternativa en la respuesta en la 26? Pinos, angiosperma, cipreses, monocotiledonia, araucarias, gimnosperma, eucaliptos, dicotiledonia o cedros fanerógama. ¿Cuál creen que sea la alternativa en la 26? A ver, en la 26, Cristian dice la C, Carlos dice la A. Veamos. Parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera leñosa con hojas pequeñas como escamas y hojas carpelares dispuestas en conos, donde se encuentran las semillas. Y esto es clave, ¿no? Hojas carpelares donde se encuentran las semillas. Recordemos las dos plantas más evolucionadas, las dos divisiones de plantas más evolucionadas, gimnospermas y angiospermas. ¿Cuál es la diferencia? Que las angiospermas tienen a las semillas dentro de un fruto. Por eso se llaman angiospermas, porque esperma, semilla, angio, cubierta, está cubierta dentro de un fruto. En cambio, en las gimnospermas no está dentro de un fruto. Acá hay flores, pero esas flores son muy distintas a las que tenemos en mente, ¿no? Acá las flores las llamamos hojas carpelares, y es eso parecido a una piña. Y ahí se encuentran las semillas inicialmente, porque ahí en las hojas carpelares es donde se produce la fecundación, pero luego las semillas son liberadas para que puedan germinar. Bien,
Así que acá las semillas están libres, no están cubiertas. Así que y angiospermas no van a ser, porque en las angiospermas las semillas están dentro de un fruto. ¿Ok? Ahora, monocotiledonia es un tipo de angiosperma, descartado también. Dicotiledonia es un tipo de angiosperma, descartado también. Gimnosperma, sí, acá estamos hablando de gimnospermas. Y fanerógama es una clasificación, pero acá no está hablando de esa clasificación, no es una división, no existe la división fanerógama, por ejemplo. En cambio, la división gimnosperma sí existe. Bien, así que en la 26 la respuesta es gimnosperma. Y esos árboles de Navidad, ¿cómo se les llama? Se les llama araucarias. En la 26 la respuesta es la C, araucarias gimnosperma. Pasamos a la siguiente. Vemos en la 27, algo complicado también. Actualmente hay un interés por las plantas medicinales porque contiene principios activos con poder curativo. No tienen efectos tóxicos. Por ejemplo, hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, el colibrí, el rabanito y la maca, cuyas propiedades principales son, vemos que dice la 1, formar radicales libres como un mecanismo molecular de defensa, y esto es incorrecto. De por sí, esto lo podemos inferir, porque los radicales libres son algo perjudicial. Y si la planta se supone que es curativa o que tiene propiedades curativas, no va a estimular o no va a formar radicales libres, ¿no? Porque son perjudiciales. Así que de por sí está mal. Podríamos inferir de que esta no es. Estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades, y esto es cierto respecto a estas plantas. Esto sí es algo positivo, ¿cierto? Retardar las reacciones químicas que causan los radicales libres, y esto no termina realizándolo las plantas, este tipo de plantas. Proteger la piel del envejecimiento prematura, y eso sí, neutralizar el efecto de las moléculas antioxidantes, y no, de hecho las moléculas antioxidantes combaten a los radicales libres, por lo tanto son beneficiosas, y ninguna planta que sea beneficiosa va a buscar neutralizar ello, ¿no? Porque de por sí los antioxidantes son beneficiosos y seguramente han escuchado el término planta antioxidante o fruto con propiedades antioxidantes. Y eso es para combatir los radicales libres. ¿Por qué? Porque los radicales libres tienen que ver, por ejemplo, con el envejecimiento o con una posibilidad de cáncer. Bien, así que en la 27 la respuesta es 2 y 4, la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Vemos la 28. Este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina o de su precursor triptófano, con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y África. Generalmente se debe a una alimentación insuficiente en la que carecen muchos nutrientes principales y es denominado como... Es algo complicado también acá porque la niacina es el otro nombre de la vitamina B3. ¿Es útil para qué? Es útil para que se construyan o se formen esto de acá, el NADH. Y el NADH sabemos que es fundamental para la respiración celular. Es así que si no hay niacina o no hay triptófano, el triptófano, por ejemplo, por si acaso es un aminoácido y los aminoácidos sirven para generar proteínas, es así que si no hay esto, la piel se torna muy extraña. De hecho, se termina degradando la piel. Así, de eso se trata cierta enfermedad. Veamos, anemia. Anemia es una enfermedad que tiene que ver con la falta de hierro, así que no es. Osteomalacia y raquitismo tiene que ver con la falta de vitamina D. No hay vitamina D, no se absorbe bien lo que es el calcio y los huesos empiezan a dañarse, generándose raquitismo u osteomalacia. Y el escorbuto tiene que ver con la vitamina C, con la falta de vitamina C. Pelagra. La pelagra tiene que ver con la falta de vitamina B3. Por lo tanto, esto de acá hace referencia a esta enfermedad, ¿no? Un poco conocida para nosotros porque solo hay o se encuentra en su mayoría en Asia y África. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva.
Veamos, la fiebre tifoidea es causada por Salmonella typhi. El ser humano es el único ser vivo utilizado como reservorio del agente patógeno. Muchas veces las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 29? ¿Cómo se contagia la fiebre tifoidea? Bien, la fiebre tifoidea, llamada también salmonelosis, se contagia de manera oral. Es una de las típicas enfermedades que se da por comer alimento antigénico, ¿no? O en zonas antigénicas. En este caso, las moscas o cucarachas, por ejemplo, pueden contraer a dicha bacteria y lo llevan hasta nuestra comida. Es así que en zonas donde no hay mucha higiene, si hay muchas moscas o cucarachas, es probable que nos contagiemos de dicha enfermedad. La vía es oral. Cuando comemos algo y nos contagiamos, hablamos de vía oral. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Incendios forestales en la Amazonía de Brasil entre los años del 2019 y 2020 destruyeron bosques primarios. ¿Cómo se denomina la regeneración natural del bosque luego de muchos años y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayudan a su recuperación? ¿Cuál es la respuesta en la 30? Regeneración ecológica, sucesión ecológica primaria, secundaria, evolutiva o sucesión ecológica nada más. Veamos, sucesión ecológica secundaria y sí, es la respuesta correcta. Regeneración ecológica en este caso no es, porque no hay actividad humana de por medio. Cuando un ecosistema se destruye o cuando empieza a formarse un ecosistema, perdón, hablamos de sucesión ecológica. Si es un hecho evolutivo, por ejemplo, cuando los primeros organismos habitaron la zona terrestre, hablamos de sucesión ecológica evolutiva. Cuando hay destrucción de por medio, cuando nos mencionan una destrucción que puede ser natural o artificial, en este caso un incendio forestal, nosotros hablamos de sucesión ecológica primaria, secundaria, perdón. Si nos hablan que sencillamente no había ecosistema o que fue producto, por ejemplo, de una erupción volcánica, ahí es primaria. Pero cuando hay otro tipo de desastre o cuando nos hablan que un ecosistema se destruyó, eso es secundaria. ¿Qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayudarían a su recuperación? Y una opción son los murciélagos. ¿Por qué? Los murciélagos ayudan en el proceso de polinización de algunas plantas. Además, se alimentan de semillas o de frutos, perdón. Y eso permite que las semillas sean disgregadas para que así las plantas puedan volver a resurgir. En la 30 la respuesta es la C, sucesión ecológica secundaria. Pasamos a la siguiente pregunta. Es un componente del biotopo lleno de vida macroscópica y microscópica, capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de la vida e incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente es biotopo, perdón, es el factor abiótico del ecosistema, ¿no? Los factores abióticos, es decir, lo que no tienen vida. ¿Y qué nos permite esto? ¿A qué se refiere con ciclar? Y recordaremos los ciclos de los elementos como el carbono, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Absorbíamos dióxido de carbono de la atmósfera, pero luego el animal se iba a morir. ¿Y ese carbono a dónde regresaba? Regresaba al suelo, regresaba a la tierra. Lo mismo con el nitrógeno, lo mismo con el azufre, fósforo. Cuando el ser vivo moría, eso regresaba al suelo. Y del suelo, ¿cómo volvía a otros seres vivos? A través de las plantas, las cuales tienen esa capacidad de absorber. Luego esas plantas eran comida por los animales morían o eran consumidas y nuevamente regresaba al suelo.
A eso hace referencia. Por lo tanto, en la 31 la respuesta es la D, suelo. Vamos a la siguiente pregunta. Veamos, esto ya es más rebuscada. Se trata de áreas de carácter intangible cuyo uso de los recursos naturales está permitido de manera indirecta. Intangible. ¿Cuál es netamente intangible? Son dos santuarios, santuarios nacionales y parques nacionales. En santuario sí es intangible todo. En parques algunos sí, algunos no. Y en las reservas hay algo llamado uso sostenible. Por eso se llama reservas, porque presenta recursos naturales que podemos usar. Por lo tanto, acá se trata de reconocer santuarios y parques nacionales, ¿no? Una reserva no cumpliría con estas características. Veamos, Cutervo. ¿Qué es Cutervo? Cutervo es un parque nacional que se encuentra en Cajamarca. Y Guayay es un santuario nacional que se encuentra en Pasco. Esto cumple con dicha característica. Acá Tingomaría y La Chay vamos a encontrar Parque Nacional de Tingomaría y la Reserva de La Chay. Por lo tanto, acá no se cumple. Acá lo mismo, vamos a encontrar una Reserva Nacional. Tambopata, Manglares de Tumbes. Manglares es un santuario, Tambopata es una reserva. Y acá Chacamarca es un santuario histórico. Tambopata una reserva, Lagunas de Mejía no es, La Chay también es una reserva. Por lo tanto, quien cumple con esto, Cutervo es parque y Guayay es santuario, por lo tanto ambos cumplen con el hecho de son de ser de carácter intangible. En la 32 la respuesta es la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Un paciente ingresa a consulta médica con incremento de toma de decisiones erróneas. A pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto y pierde la noción del día y la estación del año. ¿Qué tipo de enfermedad padecería según su origen? ¿Cuál creen que sea la alternativa en la 33? Infecciosa, carencial, funcional, degenerativa, ocupacional. Sí, Ricardo, los murciélagos son polinizadores. A la 33, según lo que nos mencionan, es degenerativa, porque poco a poco va perdiendo capacidades. Esa es la definición de una enfermedad degenerativa. Bien, en la 33 la respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, esta es una pregunta también algo complicada. Ante la presencia de un cuadro de teniosis, es decir, una persona con tenias, un integrante de la familia, deben guardarse ciertas medidas que garantizan la salud de las personas que conviven junto a él. ¿Qué tipo de circunstancias podrían suceder para que se afecte la salud de los demás familiares? ¿Y se puede contagiar esta enfermedad? Directamente no, indirectamente sí, a través de las heces, como hemos visto en los parásitos, ¿no? Por ejemplo, heces del infectado cerca a qué? Cerca a la carne, en realidad cerca a alimentos contaminados. Si hay alimentos contaminados, es ahí donde uno, sobre todo los vegetales, ¿no? Ese es cerca, uno no sabe dónde están los vegetales, no los lava bien. No tiene que ser un gusano grande, sino un simple huevecillo, una pequeña larva, y es así como uno se termina contagiando. Ingestión a través de carne mal cocida, no, carne no, ya que se está hablando cómo el infectado puede contagiar. Ingestión de proglótides a través de alimentos contaminados, y esto es cierto. Eliminación de cisticercos a través de los heces del afectado, y no, esto no sea así. Consumo de proglótides a través de vísceras mal cocidas, tampoco. Ya que acá la carne, si bien uno se puede contagiar, pero te está preguntando cómo una persona contagia eso. No lo va a hacer a través de la carne, ¿no? Sino lo hace a través de heces cerca a alimentos, cerca a vegetales, y el que más se acerca es la B.
¿Qué es proglótidos? Proglótidos son larvas, larvas de las tenias. Eliminación, esto tampoco, ¿no? Por lo tanto, en la 34 la respuesta es la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos, existe una pérdida de la calidad del suelo a nivel mundial, esto como consecuencia de la explosión demográfica que ha exigido un incremento de la producción alimenticia a través de cambios socioeconómicos. No, te habla que se pierde la calidad del suelo y que se exige incremento de producción alimenticia. Tiene que ser algo más directo. Hacinamientos, tampoco. Diversidad de cultivos, recursos naturales y acá es monocultivos. ¿Qué es un monocultivo? Es un cultivo de un solo tipo de planta. Y es decir, tienes que abastecer a tanta gente, entonces cultiva una sola cosa, así se hace más fácil. Y eso lo llamamos monocultivo. Lo contrario, diversidad de cultivos, ¿no? Sembrar en un gran campo solamente arroz o solamente maíz, para que así sea más fácil cultivarlo todo. Eso es lo que te ha llevado la explosión demográfica, a que se generen los monocultivos. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos en la 36. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de los residuos tóxicos y químicos? E igual, algo rebuscado. Acá hablamos de la Declaración de Estocolmo. Es un tratado que se dio en los 80s, en lo cual buscaba esto, ¿no? Disminuir los residuos tóxicos y químicos. Acá los otros conocidos, recuerden, Protocolo de Kioto en los 90s, en la cual una serie de países firmaban para disminuir la emanación de gases del efecto invernadero, entre ellos dióxido de carbono. El otro, Acuerdo de París, que trata de lo mismo que el Protocolo de Kioto, solo que es un tratado ya más actualizado, ¿no? Entre el 2020, por ejemplo. Pero quien se centra en residuos tóxicos y químicos es la Declaración de Estocolmo. Pasamos a la siguiente pregunta. Veamos. Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea investigar las zonas de apareamiento del oso de anteojos dentro de una ANP. Si a pesar del impedimento de extracción de recursos naturales, él logra ingresar a realizar sus observaciones, ¿qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente esta especie de oso? Hay un área, ANP es Área Nacional Protegida, que se pueden centrar en un grupo de animales o en uno solo. A veces se centra en un solo tipo de animal, en una sola especie, para que así no se termine extinguiendo. ¿Cómo se llama esa ANP? Se le llama Santuario Nacional. Santuario Nacional puede centrarse en un solo tipo de animal o en un grupo pequeño de animales. En este caso, el oso de anteojos debería encontrarse en un santuario nacional. Además de que hay restricciones, ¿no? Impedimento de extracción de recursos naturales, recuerden, algo llamado intangible. En la 37 la respuesta es la B, Santuario Nacional. Pasamos a la siguiente. A ver, en la 38, ya es sencilla. Observa la siguiente imagen e indica a qué evidencia evolutiva se hace referencia. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 38? A ver, en la 38, Carlos pregunta funcional o ocupacional. ¿Qué es eso? Funcional es cuando algo falla, cuando un órgano falla, por ejemplo. Ahí hablamos de funcional. Por ejemplo, cuando el timo falla,
Y hablamos de enanismo. Cuando un órgano falla, ahí hablamos de funcional, como el caso de la diabetes, cuando la insulina empieza a fallar. Ocupacional es cuando tenemos un trabajo de por medio, como el saturnismo, se da en personas que trabajan en minería. Eso es ocupacional, cuando es producto de un trabajo. Miramos acá. La B nos dice, embriología comparada, Ricardo y Cristian, y sí es la B. Exactamente, por la imagen, ¿no? Se está comparando embriones y esa es una manera de verificar la evolución, ¿no? Vemos que a pesar de ser especies tan diferentes, tienen cierta similitud. ¿Por qué? Porque hace millones de años ellos tuvieron un ancestro, el mismo ancestro. Por eso pertenecen al mismo grupo, ¿no? El grupo de los vertebrados. 38 embriología comparada. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, una pregunta de inferencia. Diversas acciones humanas pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrarla y considerar extinta, como pudo ocurrirle a la chinchilla, considerada extinta por más de 90 años hasta su redescubrimiento en 2009 y 2020. De las siguientes acciones para evitar esta situación, o sea, la extinción de un animal, ¿cuál es lo incorrecto? Y eso es sencillamente inferir, ¿no? Prohibir la caza indiscriminada de animales silvestres, correcto. Eso debería hacerse para evitar su extinción. Promover acciones para la reproducción en cautiverio también es correcto. ¿Por qué? Porque si está en extinción, entonces promueve que se reproduzcan para que así aumente la población. Restaurar los diferentes ecosistemas también, ya que muchas veces su extinción es porque sus ecosistemas, el lugar donde estuvieron adaptados por miles de años, han sido cambiados o han sido dañados. Contribuir con el reciclaje para reducir la tala de árboles también, porque los árboles en sí son parte de su ecosistema. Ahora, incentivar el comercio de animales silvestres o sus partes, nada que ver, ¿no? Esto más bien es promover que el animal se extinga. En la 39 la respuesta es la E. Y finalmente la última pregunta. La 40. Las esponjas son animales de estructura sencilla y primeros en evolucionar en el reino animal. Son los más sencillos de todo, ¿no? ¿Cuál es verdad o cuál es falso? Pluricelulares, como todos los animales. Sin organización tisular, verdadero. Este no tiene tejidos ni sistemas. Animales que solo viven en medios marinos y las esponjas, si bien la mayoría es de medios marinos, hay esponjas también de agua dulce. Por lo tanto, esto es falso. Oporíferos no tienen simetría corporal y no tienen simetría corporal. Son muy deformes las esponjas. Como no hay un sistema de por medio, no tienen sistema nervioso para una eficaz coordinación y eso es correcto. No hay un sistema nervioso como tal. Con esqueleto fibroso y cartilaginoso de carbonato y sílice, no, eso no lo llegan a tener las esponjas. Bien, por lo tanto, en la 40 la respuesta es la A. Y de esa manera finalizamos entonces con el repaso y en realidad con la última semana del ciclo, ¿no? Espero que les vaya bien. Si toman el examen, este último examen de admisión, recuerden descansar, recuerden leer bien las preguntas. Si no les sale al comienzo, si no saben bien la pregunta al comienzo, no se estresen, háganlas más fáciles y espero les vaya bien en su examen y lo que hagan más adelante, ¿no? Ya conmigo será hasta una próxima oportunidad, así que hasta luego todos.